Padre Santo, te pedimos, Señor, que en este estudio, Señor, el estudio del día de hoy, puedas abrir, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos apreciar tu palabra, para que podamos entender tu preciosa palabra, Señor. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando el día de hoy estos versículos que van a ser de una gran bendición para nuestras vidas. Padre, también te pido, Señor, que podamos poner siempre, Señor, nuestras vidas en tus manos, Padre. Que evitemos el querer nosotros hacer y planear nuestra vida, querer hacer las cosas a nuestra manera, porque sabemos que nunca va a salir bien, Señor. Así que lo que pedimos es que tú tomes el control de nuestras vidas, Padre, y que puedas ser tú el que pueda guiar mis pasos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Hechos 23, del versículo 12 al 35, vamos a estudiarlo el día de hoy. Vamos a continuar con nuestras clases del libro de los Hechos. El tema del día de hoy es cuando Dios tiene el control. Y es que lo que hemos visto hasta el día de hoy, mi hermano, es en el capítulo 20, 21, 22 y todavía parte del 23, ese deseo de Pablo de querer predicarle a su gente. Y podemos decir lo que era el deseo de Pablo, porque nuevamente era Pablo queriendo forzar a que todo se pudiese acomodar para poder predicarle, ¿no? Lo vimos en el capítulo 21, Pablo tratando de aparentar, y ese era el plan de Pablo, ¿no? El plan de Pablo no le importaba incluso hacer apariencias con tal de poder predicar su preciosa palabra, la palabra del Señor a su gente, ¿no? Y miramos precisamente porque era el plan de Pablo, pero también era el plan de la iglesia de Jerusalén, porque ahí estaba Jacobo, estaba Juan, que fueron los que precisamente le dijeron a Pablo que era lo que tenía que hacer, que era pagar prácticamente patrocinar el voto de estos nazarenos, ¿no? Y vemos ese primer intento de Pablo, resulta que lo reconocen, lo sacan del templo, lo golpean, el tribuno junto con los soldados quitan a Pablo de ahí. Pablo nuevamente toma fuerzas porque estuvo muy golpeado, toma fuerzas antes de entrar precisamente a la cárcel, pide al tribuno que le dé oportunidad de hablar y vuelve a hablar en un segundo intento y no lo escucharon, ¿no? Escucharon su testimonio, lo pudimos estudiar, pero tampoco fue recibido el mensaje del Señor. Y en el tercer intento, ya cuando Pablo es puesto ante el concilio, entonces resulta que Pablo, pensando que había una oportunidad increíble de poder predicar la palabra del Señor y poder compartirles de Jesucristo y el cambio que Jesús había hecho en su vida, resulta que nada más alcanza a decir unas cuantas palabras y inmediatamente el sumo sacerdote Ananías manda que le golpeen, ¿no? Manda que le peguen en la boca, ¿no? Y este era el plan de Pablo, y por lo que vemos el plan de Pablo no funcionó. Y lo que pudimos ver es de que Pablo, en esa frustración, ya estaba en la noche, en lo más oscuro de la noche, estaba en su celda, y lo pudimos ver en este capítulo 23, el versículo 11, donde dice que Pablo estaba tan triste, con el ánimo tan decaído, que nuestro Señor Jesús se le aparece en la celda y dice lo siguiente: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y eso es algo increíble porque es una promesa de nuestro Señor a Pablo. Pablo, al menos en este momento, levanta el ánimo porque ya sabe que hay otro plan para él, que Dios tiene otra misión para él, y Dios le está prometiendo que lo va a llevar a Roma. No le dijo cómo, y aquí en este momento yo creo que Pablo puede hacerse la idea de decir: ok, bueno, el Señor ya me dijo que me va a llevar a Roma, esta ya me la sé, ¿no? Es el momento en el que yo me pongo a alabar, canto alabanzas al Señor, y de repente un terremoto y las rejas se van a abrir y entonces salimos, ¿no? Y voy a salir libre de aquí. O incluso a lo mejor el Señor me va a liberar así como liberó a Pedro, ¿no? Cuando estuvo, que estaba encarcelado y que estaba toda la iglesia orando por él. A lo mejor va a ser así. Yo imagino que Pablo estaba ideando la manera en la cual el Señor iba a hacer las cosas. Pero, mi hermano, el tema del día de hoy es cuando Dios tiene el control. Y algo que tenemos que entender y tener claro es que cuando Dios tiene el control, no siempre van a pasar las cosas como uno quiere que pase, ¿no? Así que si el que está manejando o el que tiene el timón en sus manos de nuestra vida es el Señor, déjalo. Simplemente dejémosle que Él haga con nuestra vida lo mejor para nosotros.
Así que dentro de estos versículos lo que vamos a ver el día de hoy son cinco verdades de cuando Dios toma el control de nuestras vidas o de nuestra situación, mi hermano. Así que hoy vamos a ver 5 verdades de cuando Dios toma el control de nuestras situaciones, de nuestras aflicciones, de nuestros problemas. ¿Ok? Vamos a verlas y los vamos a analizar del versículo 12 en adelante. Vamos a comenzar leyendo el versículo 12. Dice: venido el día siguiente, o venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Estos 40 hombres, mi hermano, se parecen al viejo Pablo. Ellos están pensando y ellos creen que Pablo está manchando el nombre de Jehová. Y ellos, en este celo por su religión, lo que van a hacer precisamente es hacer este juramento, pero lo que quieren es darle muerte a Pablo. Vamos a leer el versículo 15. Dice: ahora pues, este es el plan de estos hombres, porque fueron ante el concilio, y este es el plan ahora de ellos, ¿no? Dice: ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traigan mañana ante vosotros. Está hablando de que le traigan a Pablo, ¿no? Como que quieren indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Entonces estos hombres, mi hermano, quieren acabar con Pablo. Ellos están esperando a que el tribuno acepte la petición de que lo traigan ante el concilio, y en el camino ellos tienen planeado hacer alguna ir en contra de Pablo y matarlo, ¿no? Entonces ellos están planeando esta estrategia para precisamente darle fin a Pablo. Y a mí me gustan muchos, yo siempre lo he dicho en la palabra, cada vez que están los peros, los más o por lo tantos, cuando están estas palabras pequeñitas, me gusta mucho porque siempre hay algo, en este caso el más siempre está conectando lo anterior, ¿no? Mira lo que dice el versículo 16: más el hijo de la hermana de Pablo, ¿no? Este más es como decir, bueno, ese era el plan del hombre, pero el plan de Dios era otro, ¿no? El plan del hombre era matar a Pablo, el plan de los judíos era acabar con Pablo, pero el pensamiento de Dios, o más el pensamiento de Dios, era otro, era llevarlo a Roma. Por eso dice este versículo 16: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada y de este complot que tenían en contra de Pablo, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Mi hermano, esto que acabas de ver aquí, que acabamos de leer en este versículo 16, es un milagro. Tal vez es un milagro pequeñito, porque estamos acostumbrados a decirle milagros a las cosas grandes, a sanidades de cáncer, a resurrecciones, no sé. Pero esto es un milagro, porque para empezar, ni sabíamos, mi hermano, que Pablo tenía una hermana, mucho menos un sobrino. O sea, y ponte a pensar esto: ¿qué hacía el sobrino de Pablo en el lugar donde estaba la celada platicando de que lo iban a ejecutar, ¿no? O sea, cuando estás planeando, estás haciendo un complot para matar a alguien, o sea, esto no creo que lo estén platicando en la plaza, ¿no?, principal. O sea, ellos tenían que estar de cierta manera cuidando el plan que ellos tenían, este complot, porque estás hablando de matar a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo ahí, mi hermano? Lo que podemos ver es que simplemente Dios en su plan está acomodando todas las cosas y está haciendo este tipo de milagros, ¿sí? La primera verdad que podemos encontrar cuando Dios toma el control de nuestras vidas es de que Dios actúa aún en los pequeños detalles, aún en los pequeños milagros. Mucha gente cree que por coincidencia alguna cosa se facilitó, ¿no? Nosotros como cristianos sabemos que es Cristo y que es nuestro Señor el que acomoda todas las cosas cuando su plan se está llevando a cabo. Mi hermano, esa es la primera verdad. Dios actúa aún en los pequeños detalles, las cosas tan insignificantes que están pasando alrededor de tu situación, alrededor de tu problema, y que se soluciona alguna cosita u otra. Vas a ver pequeños detallitos que a final de cuentas lo que vas a poder apreciar es de que la voluntad de Dios se está llevando a cabo, ¿ok?
Otra cosa que podemos ver aquí, mi hermano, es una segunda verdad. Porque ahora imagínate Pablo, ¿no? El Señor le acaba de decir una noche antes que lo va a llevar a Roma. Pablo está pensando que va a salir ileso de ahí. Y de repente llega su sobrino y le está diciendo, ¿sabes qué, Pablo? O sea, al día siguiente llega su sobrino y le dice, ¿sabes qué, tío Pablo? Afuera hay 40 hombres y quieren matarte. O sea, están haciendo un complot, van a pedir al tribuno que te lleve y te van a matar. Yo me imagino la cara de Pablo en la celda, así como que, Señor, espérame, o sea, me acabas de decir una noche anterior de que me vas a llevar a Roma y ahora resulta que afuera me están planeando matarme, ¿no? Entonces, lo que podemos aquí, mi hermano, ver es una segunda verdad, porque aunque Pablo se imaginaba que iba a salir ileso de ahí, que iba a salir por la puerta grande, que lo iba el Señor a liberar, ahora resulta que no va a ser así, ¿no? Y esta es una segunda verdad siempre que el Señor toma el control de nuestras situaciones. Las cosas, mi hermano, no van a ser como yo quiero. Tal vez nosotros creemos cuando hay una situación y le pedimos y le dejamos la situación a Dios, le decimos, Señor, toma el control de nuestro problema, Señor, toma el control de mi situación. Creemos que el Señor lo va a hacer a mi manera, creemos que el Señor lo va a hacer de tal manera, pero el Señor siempre nos sorprende. Sí, las cosas no van a ser como yo quiero. Es una verdad que tenemos que entender todos los cristianos. Las cosas no van a pasar como tú crees que van a pasar. Van a pasar a la manera de Dios. Tu plan ya quedó atrás, ¿me explico? El plan de Dios es el que está llevando a cabo y Él es el que sabe cómo ejecutarlo. Así que esta es la segunda verdad que podemos encontrar. Vamos a leer el versículo 17. Dice, entonces Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Y aquí yo me sorprendo porque digo, ¿quién es Pablo para estar dando órdenes, no? Yo, Pablo está en la cárcel y el que le está hablando a un centurión. O sea, no le está hablando nada más al soldado, le está hablando al centurión, al que tenía bajo su responsabilidad 100 soldados. Y Pablo le está hablando y le dice, oye, ¿sabes qué? Lleva a mi sobrino ante el tribuno, o sea, ante tu jefe, porque tiene cierto aviso que darle. O sea, ¿quién es Pablo para estar dando órdenes, hermano? Y este punto es una tercera verdad que podemos encontrar cada vez que nuestro Señor toma el control de nuestra vida, de nuestra situación. Cuando el Señor empieza a tomar el control de nuestra situación, mi hermano, cuando es necesario, el Señor va a dar gracia a sus hijos. ¿Qué es esto de gracia? Es simplemente que Dios va a poner esa gracia en la vida de la persona para que las puertas se abran, aún incluso con autoridades mayores. No sé si has escuchado la frase de que esa persona tiene gracia, o sea, como que cae bien, ¿no? Bueno, precisamente viene de esto, de gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios colocada en sus hijos. Dios da gracia a sus hijos para incluso autoridades mayores, tú poder mover a hacerlos tal o cual cosa. No eres tú, obviamente, moviendo a las personas, es la gracia de Dios que da a sus hijos precisamente para que ellos puedan hacer caso a alguna u otra situación, ¿no? Hermano, y aquí lo que podemos ver en esta tercera verdad es increíble, porque Pablo está preso y ahora resulta que le está diciendo al centurión lo que tiene que hacer, ¿no? Y mira nada más, versículo 18, dice, entonces el centurión, ¿qué hizo? Pues por la gracia que Dios depositó en Pablo, hizo caso a Pablo. Versículo 18, entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Y ahora lo que vamos a ver es Dios depositando gracia en el sobrino de Pablo. ¿Okay? Ahora vamos a ver al niño o al sobrino de Pablo dando órdenes al tribuno. Mi hermano, mira lo que dice, versículo 20. Él le dijo, mira, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que nadie, o que no dijese a nadie lo que le había dado aviso de esto, ¿no? Ahora vemos la gracia de Dios operando al sobrino del hijo. Y es que es un principio maravilloso, mi hermano. Cuando
cuando Dios toma el control de las cosas y parece algo muy imposible, no es que va a aparecer un ángel y va a hacer que suceda o X o Y, no, o sea, tú mismo, Dios te va a usar a ti mismo incluso por medio de su gracia para llegar a ciertas personas y poder de una u otra manera, por así decirlo, convencerlos, ¿no? de algo, mi hermano. Esa es una verdad que debemos de tener siempre en cuenta. Y podemos continuar leyendo. Pero antes de, mi hermano, todo esto de la gracia de Dios y todo lo que hemos visto hasta ahorita, que es que Dios actúa en los pequeños detalles, que aparentemente todas las cosas están acomodando, que las cosas, cuando el Señor toma el control de nuestros problemas y nuestra vida, las cosas no van a ser como yo quiero, que Dios dando gracia a sus hijos, mi hermano, todo esto se llama providencia divina. Es un término teológico, pero es providencia divina y no es nada más que el Señor acomodando todas las cosas. O sea, ya no es Pablo el que trata de acomodar las cosas, ahora es Dios el que está acomodando todas las cosas para llevar a cabo su plan y su voluntad en la vida de Pablo. Amén. Versículo 23. Dice, y llamando a 2 centuriones, obviamente estamos hablando del tribuno. Cuando escucha al sobrino de Pablo, dice que después llamó a 2 centuriones, a cada centurión manejaba 100 soldados, es decir, estás hablando de 200 soldados. Dice, mandó a que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, ¿sí? 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Estás hablando ya de 470 soldados romanos, lo que el centurión pidió. Versículo 24. Y que preparasen cabalgadura, en que poniendo a Pablo le llevasen salvo a Félix el gobernador. Hermano, Pablo pensaba que iba a ser liberado de una manera diferente. Lo dije al principio. Pablo dijo, no, pues ya me la sé, ya Dios me dijo que me va a liberar, que me va a llevar a Roma. Estoy casi seguro que el Señor ahorita va a armar un terremoto, un movimiento telúrico. Las cadenas se abren, las puertas también se van a abrir y yo voy a salir como si nada por la puerta principal. Pues no, mi hermano, el plan de Pablo era ese, pero el plan del Señor era muy diferente. Ahora Pablo va a salir de la cárcel, va a salir de esta situación cabalgando y resguardado por sus propios captores, ¿me entiendes? O sea, Pablo va a salir en medio y alrededor de 470 soldados para cuidarle. Y la pregunta es la misma, hermano. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo para que tenga toda esta seguridad, para que el tribuno haya mandado tantos soldados para protegerlo y proteger su vida? ¿Quién es Pablo? Pues mi hermano, Pablo es nada más y nada menos que un hijo de Dios como tú y como yo, que todavía tienen un propósito que cumplir. Ese es Pablo, mi hermano. Este es Pablo. Y lo que podemos ver aquí es la cuarta verdad de las 5 que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuál es esta cuarta verdad? Mi hermano, Dios usa al que sea en su plan, incluyendo a la gente que no es cristiana, ¿eh? Al que sea lo va a usar el Señor para poder ejecutar su plan. Así que en este caso Dios está usando a los romanos para proteger a su hijo que todavía tiene que llegar a Roma. Cuando tú veas esta situación en tu vida y que Dios esté tomando el control, muchas veces te va a llegar una ayuda de alguien probablemente que no sea cristiano y tú vas a decir, no, es que no es cristiano, yo no puedo tomar una ayuda de ahí. Mi hermano, es Dios. Si realmente tú le dejaste la situación y todo el control de tu vida y tu problema al Señor, es el Señor actuando. ¿Me entiendes? Es el Señor actuando. Vamos a continuar. Ahora, lo que podemos ver es que lo van a llevar a Cesarea. Cesarea, bueno, en ese entonces, Jerusalén no era la capital precisamente de la provincia, ¿no? Donde estaban ahí. Prácticamente los romanos tenían el control de bastante territorio y lo habían manejado por provincias, ¿no? Y dentro de estas provincias, Jerusalén no era la capital era Cesarea, y Cesarea era una ciudad que estaba pegadita a lo que viene siendo el mar, o sea, era una playa, ¿no? Y ahí Herodes, el rey Herodes, había construido un palacio increíble, y es para allá donde van a llevar a Pablo, ¿no?
Y mira lo que vemos en el versículo 25. Dice que este hombre, este tribuno, mandó a Pablo con estas personas, pero también escribió una carta. Y dice, y escribió una carta en estos términos. Ahora, mi hermano, esta carta, lo que estamos a punto de leer, es un documento romano oficial, ¿ok? Y está recolectado por Lucas. Tal vez no recordemos, pero en el inicio del estudio del libro de los Hechos, dijimos que el libro de los Hechos es precisamente son tratados entre lo que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Son tratados de los cuales Lucas estuvo recolectando la información con la intención de que se pudiese usar toda esta información para la defensa de Pablo en Roma, ¿no? Entonces es parte o es uno de los principios por los cuales escribió este libro de los Hechos, igual que el Evangelio de Lucas. Y bueno, vamos a leer primero la carta y ahorita voy a explicar un poquito más de esto, ¿no? Versículo 26, ¿qué es lo que escribió? Dice: Claudio Lisias, ahora sabemos cómo se llama el tribuno, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con las tropas, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. ¿Sí? Y aquí hay dos cosas que puedo ver. Hermano, si Pablo no tenía ningún delito de muerte o de prisión, ¿por qué simplemente el tribuno no lo deja ir? ¿Por qué simplemente el tribuno no lo está dejando ir? Porque Dios está en el control, mi hermano. No lo está dejando ir el tribuno porque no tiene el control, ni Pablo no tiene el control del tribuno. El que está teniendo el control es Dios. Y aunque para Pablo en este momento sea una injusticia para lo que están haciendo, porque dice, oye, espérame, pues si no tiene nada en contra de mí para tenerme aquí encarcelado, ¿por qué no me sueltas? Y aparentemente es injusto. Para Pablo es una injusticia, ciertamente es una injusticia porque está siendo retenido sin haber hecho nada. Y el tribuno ya lo sabe. Y aunque para Pablo sea una injusticia, mi hermano, Dios tiene el control de las cosas. Y es el quinto principio del día de hoy, el último. Aunque las cosas que nos parezcan en algunos momentos en nuestras vidas nos parezcan injustas, mi hermano, aún las cosas injustas son controladas por Dios. Aún las cosas injustas, porque hay veces, me han tocado algunos hermanos que de repente me dicen, es que a mí me acusaron de una mentira y tuve que ir a la cárcel, ¿no? Y estuve ahí cumpliendo una sentencia de 1 año, 2 años en lo que se esclarecían las cosas, pero estuve en la cárcel 1 o 2 años injustamente detenido. Pero durante 1 año, 2 años fue de mucha bendición esas personas de las que he escuchado dentro de la cárcel a otras personas porque les hablaban de Jesús. Y es que uno no sabe lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Precisamente si tú le estás dando tu vida en control completo al Señor, entonces déjate simplemente ser usado por el Señor. Las cosas no van a ser como tú quieres, nuevamente lo repetimos, pero aún las cosas que parezcan injustas, Dios tiene el control de esto. ¿Estamos? Lo segundo que quería explicarles era que Lucas, creo yo, que está integrando este documento, que es un documento oficial, porque como explicamos que Hechos se escribió para armar una defensa a favor de Pablo en Roma, diciendo que Pablo no era una amenaza para Roma, porque de eso lo estaban acusando. Entonces yo creo que Lucas está integrando este documento a este libro, ese tratado, un documento oficial, porque este documento trae un testimonio de una autoridad romana diciendo que no encontró a Pablo culpable. Entonces es un documento muy importante y es por eso que Lucas prácticamente lo anexa al libro de los Hechos, ¿no? Vamos a continuar leyendo el versículo 30. Dice, pero al ser avisado de acechanzas, eso es nuevamente, continuamos leyendo la carta, ¿sí? Dice, pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimidando también a los acusadores a que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y ahí termina la carta, ¿no? Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando los jinetes
que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Así que solamente se quedaron los jinetes ahora con Pablo, que eran alrededor de 70. Es decir, llevan a Pablo 470 hombres, 470 soldados custodiando a Pablo hasta cierto lugar, y después de ahí se retiran los 400, van nada más los 70, y se llevan a Pablo hasta Cesarea. Versículo 33, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te veré, ok, cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Mi hermano, nuevamente, el pretorio de Herodes era un mega palacio, en la orilla de la playa. O sea, no era una cárcel. El pretorio de Herodes era un hotel 5 estrellas, hermano, a la orilla, o sea, en la playa, ¿no? Y es ahí donde el Señor va a tener a Pablo, probablemente dentro de una injusticia, pero lo va a tener ahí por 2 años, mi hermano, a Pablo. Por 2 años. Así que Pablo ahora, en la misericordia de Dios, le va a dar 2 años de vacaciones en la playa, en un hotel llamado el Caesar Palace original. Tal vez no tenía la posibilidad de ir a cualquier lugar, pero mi hermano, estamos de acuerdo que es un palacio, ¿no? O sea, no es una celda de 2x2, es un palacio. Y aparte, no creas que va a comer sopa marucha, ¿no? Va a estar comiendo, mi hermano, de lo que ahí se hace de comer, ¿no? Así que esto es lo que Dios tiene preparado ahorita para Pablo. Y lo que hemos podido ver hasta hoy, mi hermano, es de que si Dios ha prometido algo, Dios cumple sus promesas. Dios le prometió a Pablo, en el versículo 11, de que lo iba a llevar a Roma, y está cumpliendo su promesa. No de la manera que Pablo creía que lo iba a hacer el Señor, pero lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo. Así que, mi hermano, mira, Dios le dijo a Pablo que lo iba a llevar a Roma, hasta Roma, en un BTP, ¿no? Un viaje todo pagado. Mira que incluye este viaje. Incluye transporte, ¿no? Incluye seguridad, incluye hospedaje en un palacio, incluye comida. Además, este viaje incluye hasta un naufragio, mi hermano. Lo vamos a ver ahí en el capítulo 27, 26, 27, 28, por ahí. Así que, mi hermano, la reflexión del día de hoy, yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea la situación que tú estés pasando, pero te recomiendo que hagas una pausa el día de hoy y que meditemos nuestra situación. Y ¿sabes qué? Haz lo que hizo Pablo, soltar. Entrega tu situación a Dios. ¿Me entiendes? Haz una pausa, pregúntate: ¿ya le entregué mi situación completamente a Dios? ¿O aún sigo queriendo meter mi cuchara para ver qué puedo hacer yo por mi situación? Mi hermano, haz lo que hizo Pablo. Aprende a soltar. Aprende a soltar, porque el que tiene el control de todas las cosas es el Señor. Nosotros no podemos controlar nada. La voluntad de Dios se va a hacer porque se hace. Mi hermano, es algo muy importante. Aprendamos a soltar. Si tú me dices: oye, ¿cómo le hago para que Dios tome el control de mi problema? Hermano, te digo hoy: suelta. Aprende a soltar. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Y una vez que lo sueltes, simplemente pregunta al Señor: Señor, aquí está mi situación en tus manos. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Entiendes? Hermano, los problemas nos atrapan y queremos en nuestra propia sabiduría arreglarlos. Y nunca, escúchame, nunca los ponemos inmediatamente en las manos de Dios. Nunca lo hacemos. Siempre esperamos hasta el último segundo, como Pablo, cuando ya es de noche, en medio de la oscuridad, lo amarramos porque creemos que nosotros podemos solucionarlo. Mi hermano, nunca vas a poder. ¿Sí? Ya hasta el último, cuando ya no puedes con el problema, ahí sí, ya después: Diosito, help me, ayúdame, Señor. Hermano, no. Aprendamos a soltar las situaciones, aprendamos a soltar a nuestra familia, aprendamos a soltar a el matrimonio, aprendamos a soltar nuestro trabajo al Señor. Él que tome el control de cada una de las situaciones de mi vida, de nuestra vida. Amén. Así que, hermano, esta es la meditación del día de hoy, el mensaje del día de hoy. Dejemos que el Señor tome el control de nuestras vidas, como ahora le está sucediendo a Pablo. Y cuando el Señor tome el control de nuestra vida, recuerda estas 5 verdades. Aún en los pequeños detalles, Dios está trabajando. Las cosas no van a ser como yo quiero que sean. Número 3, Dios da gracia a sus hijos para poder llevar a cabo su plan.
Número 4, Dios usa al que sea en su plan. Y número 5, aunque nos estén pasando algo que para nosotros son injusticias, aún esas injusticias están dentro del plan de Dios. Esperamos la próxima semana para poder escuchar el siguiente mensaje de Hechos capítulo 24. Que el Señor les bendiga.